Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 15. Vamos a hacer en el día de hoy del versículo número 20 al versículo número 34. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el orden escatológico de la resurrección. Vamos a continuar, vamos a decir, con esta segunda parte que estamos viendo. Podríamos decir segunda parte, porque yo anticipé que iba a hacerlo en tres partes, esto de la resurrección. Esta es la segunda entrega que voy a hacer y le decidí poner el orden escatológico de la resurrección. ¿Por qué? Porque vamos a ver, amados, que Dios estableció un orden. Dios es un Dios de orden y hay un orden de la resurrección. Y Dios no nos dejó sin ignorancia a nosotros para que sepamos. Entonces Pablo empieza diciendo, dice así, versículo número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es lo que viene diciendo Pablo acá? Bueno, lo que viene diciendo Pablo acá es que, acuérdense, en el domingo pasado él estaba hablando de que algunos cuestionaban si había resurrección de los muertos. No sé si se acuerdan la prédica pasada, el domingo pasado. Pero si esto, vamos a decir, no hubiera sucedido, entonces es vana nuestra predicación. Esto es lo que está diciendo Pablo en el versículo 20. Más ahora ha resucitado de los muertos. Entonces, lo que quiero unir con el domingo pasado, lo que venía hablando. Si Jesucristo ha resucitado de los muertos, entonces nuestra predicación no es en vana, lo que está diciendo Pablo ahí. O sea, sería inútil. Nosotros estaríamos todavía muertos en delito y pecado. Nuestros pecados todavía estarían en nosotros. Nuestra justicia no se nos hubiera imputado a nosotros. Nosotros seríamos los más miserables para el mundo. Predicando de alguien que murió en una cruz no tiene sentido. Entonces, pero, Pablo, acuérdese todo esto. Entonces dice Pablo, pero no sucede así, porque el versículo 20 que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces todo lo que venimos viendo, que no somos falsos testigos, toda esa cosa no es así, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Eso para que se vayan más o menos acordando de lo que venía hablando el domingo pasado, ¿sí? Entonces, versículo 20, la idea sería así, parafraseada, algo así como, Jesucristo resucitó de los muertos. O sea, entonces todo lo que venimos hablando, o sea, no es verdad. O sea, no es verdad. Si no es verdad, entonces sigamos, vamos a decir, haciendo lo que queremos. Pero la verdad, ¿cuál es? Es que Jesucristo ha resucitado, dice Pablo. Y no solo eso, dice, ¿qué dice la segunda porción del texto? Primicias de los que durmieron es hecho, dice. Bueno, esto de las primicias, amados, lo entenderían si estuvieran un poco asociados con el Antiguo Testamento. La primicia era como lo primero de una cosecha. Si yo no anoté textos para ahí, porque no es un estudio bíblico, es una prédica. Tendría que ir a Números y otras partes para mostrar. Pero ustedes saben, era lo primero de la cosecha, era lo primero que se levantaba, así lo mejor decía, esto anticipa la cosecha, una cosecha fructífera, una cosecha abundante, se mostraba lo primero que había. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Él es la primicia de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es hecho. Acuérdense, durmieron significa morir, ¿se acuerdan? Acuérdense, durmieron es hecho. Usted dirá, bueno, Jesucristo no es el primero. Ustedes si ven en el Antiguo Testamento, habrán visto que incluso Elías, creo, y no me acuerdo si Eliseo, resucitaron muerto, un hijo de una señora. En Juan capítulo 15, el resucitado primero que es Lázaro. Entonces, como primicia de los muertos. Bueno, esa gente resucitó, el Señor resucitó a una chica también, creo que era la hija de Jairo, no me acuerdo, y otros más que resucitaron. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, en Mateo 27, versículo que los 57 por ahí, se abrieron las tumbas, salieron muchos muertos. Entonces, como Jesucristo es la primicia. Escuchen, toda esa gente resucitó físicamente, pero volvieron a morir. Jesucristo, podríamos decir, 2 Corintios 5:17, que nos dice que está en Cristo nueva criatura, es la primicia o el primero en obtener y ser levantado con un cuerpo glorificado. Él es el que anticipa, o la zarra, vamos a decir, la primicia de lo que Dios dice. Esta es la garantía de que ustedes se van a levantar y que hay una resurrección. Él es el primero.
En otro lado, si no me equivoco, en Colosense, cuando vimos la serie de Colosense, ¿se acuerdan cómo le llamamos? Creo que en el 1.18 que decía, es la primicia, o hablaba del prototocos, si no me equivoco, ¿no? El primogénito. Pero decía, es el primogénito, yo porque no tengo tiempo de ir ahora a Colosense, por si no, no es el tiempo. Pero decía como la Colosense, si no me equivoco era el 18, porque no, de verdad no lo tenía no tanto, me vino a la mente. A ver, a 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que la iglesia es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ve? El primogénito de los muertos, me acuerdo justo. Pero él es el primogénito, es el primero en preeminencia, el prototoco, en supremacía. Dios garantiza, Dios sella, Dios confirma que va a haber resurrección de los muertos. Nosotros no estamos creyendo una mera fábula, amados, porque si no estamos perdiendo el tiempo como toda la gente ahora, ¿sí? No, nosotros estamos esperando de verdad una resurrección de los muertos. ¿Y quién garantiza esto? Bueno, el Padre garantiza por medio de Jesucristo que va a haber una resurrección, ¿sí? Eso es lo que está diciendo él. Él es las arras, o podríamos decir, la prueba de la resurrección de su pueblo. Él es el que ha confirmado. Si quieren pueden ir a Romanos 8:23. Yo no voy por cuestiones de tiempo nada más, ¿sí? Para poder ver un poco. Este es entonces el primogénito de los muertos, ¿sí? Podríamos decir que, hablando de la, como dice el versículo 20, la primicia, pueden decir lo primero que se cosechó de esta gran abundancia que va a haber de una resurrección final, amados, en una cosecha donde el Señor va a recoger, ¿no se acuerda cuando el Señor dice que va a mandar y que recoja las pajas y la paja va a ser tirada y quemada? Va a recogerlo, Señor, aquellos que están en Jesucristo, y Jesucristo es la primicia, ¿sí? Y entonces si Él resucitó, amados, todos los que han dormido y los que vamos a dormir en Jesucristo, que pertenecemos a su pueblo, vamos a resucitar. La realidad es que ahora, como dice Pablo, creo que en Filipenses 3:21, decía, sabía que si nosotros morimos vamos a con Cristo, pero en el sentido espiritual. Acá en esta resurrección no está hablando de una resurrección espiritual, vamos a decir ahora que cuando resucitamos por medio de la fe, ni cuando morimos nuestro espíritu va a Cristo, como dice Filipenses 3:21, sino que en el contexto él está hablando de una resurrección corporal. Este es el sentido que hablamos acá. Pablo está hablando de una resurrección corporal, eso es, vamos a tener un cuerpo. Entonces ese es el contexto de acá, resurrección corporal. Cristo cuando se levanta no se levantó un mero espíritu, él comía, él bebía, hablaba. Entonces vemos un poco, eso lo vamos a ver el otro domingo, cómo va a ser el cuerpo glorificado. Que hay tanta mitología y cosas que he escuchado raras por ahí. He escuchado cosas raras así, yo no sé de dónde las sacaron, de que como que Adán o que un cristiano puede volar de acá para allá y pasar puertas. Yo no sé de dónde supuestamente porque Jesucristo pasó de una puerta y dijo pasa a vosotros, pero de ahí ya crearon una fábula, ¿vio? Pero eso el otro domingo. Hoy estamos hablando un poco del orden escatológico, cómo va a suceder esta resurrección y la de su pueblo. Y de acá en adelante él va a desarrollar este tema en los versículos 21 en adelante. Por eso vamos al versículo número 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, acá de a poquito se va a empezar a complicar un poco, pero Jesucristo, la verdad es que el Señor Jesucristo garantiza esta resurrección de los muertos, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar, aunque en este versículo no lo explica bien, vamos a tener que ahondar más en el versículo número 22, pero vamos a ver que hay una relación, que veníamos hablando esta semana, una relación causal, ¿sí? Escuchen, me gustaría simplificarlo, pero hay cosas que son profundas, hay cosas que ustedes, por eso es bueno estar en una iglesia local, es bueno participar de los estudios, porque uno no puede participar en una prédica así, quiero que usted ya me enseñe todo, no. Por eso está en una iglesia, por eso tiene un pastor, por eso hace estudios bíblicos, por eso sabe que es un cabeza federal, por eso sabe que es teología pactual, porque usted está empapado de estas cosas. Yo tengo un momento que dice, quiero a ver que me diga todo. Es imposible, amado, que yo lo reduzca en una cápsula
Tiene que saber todas estas cosas y para eso por eso usted no puede comer de acá, comer de allá, escucha una prédica de este, escucha una prédica de aquel. No, porque después tiene una ensalada en la cabeza de cosas escatológicas. Y de acá adelante nosotros como reformados creemos que hay un orden escatológico y no, por ejemplo, otras iglesias dispensacionales que creen otra cosa. Entonces es importante que podamos entender esto. Hay una relación causal entre la relación, vamos a decir, que hay entre un cabeza, Dios trata con cabezas. Vamos a ver en el versículo 21 y el versículo 22. ¿Quiénes los dos cabezas que nos representan a nosotros? Uno es Adán y el otro es Cristo. Así está representada la humanidad, sabemos esto, ¿no? Entonces hay una relación causal. Esta relación, vamos a decir que entre el evento que causa, que es la causa, y esto es seguido ¿por qué? Por un efecto. Vamos a ver dentro de un rato en el versículo número 22 que es, aunque aquí no lo explica la causa, vamos a decir en el versículo 22 sí lo explica un poco. Pero dice así, por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabemos eso, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a explicar por el versículo mejor 22 para poder entender un poquito más porque está unido esto. Pero primero decimos que Adán fue la causa, vamos a decir, de la muerte porque morimos todos, eso es sabido, ¿no? Pero la resurrección de nosotros es ¿por qué es? Porque Jesucristo resucitó. Amado, esto que está acá en el versículo número 21 y versículo número 22 lo conocemos en el capítulo número 20, el capítulo número 5 de Romanos, que ahora vamos a ir un poco. Escuche, fíjese. Yo lo voy a leer nada más, pero para que refresque su memoria. Escuche, esto es los dos cabezas con que Dios trata, Adán y Cristo. Romanos capítulo número 5, versículo número 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo número 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se imputa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en la cual es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Cristo por la gracia de un hombre Jesucristo. Versículo número 16 de Romanos 5. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o la gracia si quiere decir, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de mismo la justicia vino a todos los hombres. Bueno, sigue, amado. Perdón. Me gustaría que lo lea hasta el versículo, todo el capítulo número 5, del 5 en adelante. Pero ahí se desarrolla, hace tiempo estuvimos viendo esto de esta relación entre dos cabezas federales, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla para que se pueda llegar a entender lo que más pueda. Pero acá sí en el versículo número 22 nos explica cuál es la razón, vamos a decir, la causa de nuestra muerte, que es la desobediencia de ¿quién? De Adán. Acuérdense que hubo algo que se llama el pecado original. A causa del pecado original, o sea, la desobediencia de este hombre, del primero que nos representaba todo, y de ahí en adelante la posteridad de Adán, o iba a ser bendecida o iba a ser maldecida por la obediencia. Bueno, sabemos que a causa de su desobediencia, toda la posteridad de Adán se le imputó todo lo que él logró él. Él logró muerte y condenación. Y esto es lo que pasó. Entonces, amados, sí se cayó. Amados, escuchen algo. ¿Cómo? Sí, yo no me meto. Escuchen. La humanidad está unida a dos cabezas federales. No se olviden eso. Depende de ustedes donde esté unido. Hay dos cabezas, la unión con Adán y la unión con Cristo,
¿sí? Cada uno de esos cabezas tiene una unión representativa. ¿Se pueden llegar a entender? O sea, ¿a usted lo representa Adán o lo representa el Señor Jesucristo? ¿Sí? Por eso dice el texto, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, estar en Cristo, o sea, estar en Adán, que lo represente, significa que usted está muerto en delito y pecado. Y si usted muere en esta vida en Adán, cuando el Señor Jesucristo, usted va a resucitar, esté o no esté en Adán, esté o esté en Cristo, va a resucitar. El asunto es cómo se va a presentar ante el tribunal de Dios. Porque el versículo número 22, porque así en Adán todos murieron, están muertos, en delitos y pecados, ¿sí? Muertos. Pero también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Adán es la causa de la muerte. ¿Y Cristo qué es? Es la causa de la vida, ¿sí? Ustedes verán en cuál quiere estar, ¿sí? Pero todos morimos por medio de Adán. Está bien el versículo número 22. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué morimos en Adán? Y, amado, porque estábamos representados por Adán. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos vida? Sigo en el versículo número 22. Y porque estamos unidos acá en el Señor Jesucristo. Adán es la causa de la muerte y la unión con Jesucristo, ¿qué es? Es la causa de la vida. Mire, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, estar en Jesucristo significa que seamos vivificados, ¿sí? Esta unión, entonces, es una unión representativa. Ambos cabezas nos representan, ¿sí? Pero, escuche, esta representación también tiene una implicación de una participación natural. O sea, Adán lo representa en el sentido, se lo voy a explicar sencillamente, espiritualmente. Todo lo que usted tiene, esa pobreza en el sentido espiritual, no lo de material dinero, de la pobreza, todo eso, ira, enojo, contienda, toda la naturaleza caída, impía, todo eso es lo que Adán nacemos con eso, ya de chiquitos. Solo que se va desarrollando ese pecado nada más. Pero estar en Cristo es también una representación vital, no solamente vital, vamos a decir, en el sentido que Él nos imputa su justicia y también nos da su Santo Espíritu y los frutos para que estemos creciendo, ¿sí? Pero nos da su naturaleza, podríamos decir de alguna forma compartida también, no naturaleza divina, ¿sí? Pero sí nos comparte de su Santo Espíritu. Y Él es nuestro cabeza y representante. Y ahora podemos participar de esa naturaleza que dice, creo que dice Pedro, que en segunda, creo Pedro 1:4, algo así, que dice que nos dio de su naturaleza. Así que eso son los dos cabezas, vamos a decir, que nos representan. Cada uno recibimos la naturaleza, uno de una naturaleza corrupta, débil, debilitada, imposible para guardar la ley, invencible para obedecer a Dios, y nacemos muertos. Un muerto no tiene fuerza, un muerto no hace nada, solamente en Jesucristo. Pues en esta unión que recibimos por el Espíritu Santo que nos da vida. Y si no me equivoco estaba en Romanos justo hoy, amado. Pero creo que es en Romanos 8. A ver, un segundito. Romanos 8, si no me equivoco, en los versículos... A ver, espera que lo chequee yo. Creo que eran los versículos 9. A ver. Sí. Romanos 8, versículo 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Escuche, si este cuerpo está muerto, es verdad. Pero ¿qué pasa? Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro Espíritu fue justificado. Y versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escuche, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén, amado. Nuestro cuerpo, aunque está muerto, ahora vamos a morir, o sea, está sujeto a muerte, nos levantó, escuche, espiritualmente. Usted tiene vida, se tiene que dar cuenta que aunque no es lo que tendría que ser, su espíritu se levantó. Bueno, hay un cambio. Bueno, pero también la promesa que dice Romanos 8, ¿qué pasa? Que así como lo levantó el Espíritu, va a levantar a nuestros cuerpos en el día de la segunda venida de Jesucristo, que vamos a ver más adelante.
Entonces, escuche, estoy en Corintios, sí, versículo número 22 estaba así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escuche, esta palabra todos no es como algunos creen por ahí, que la palabra todos es universal, ¿sí? En el sentido de Adán, sí, todos están muertos, ¿sí? Eso había que aprenderlo. Sí. En el sentido de Adán, sí, versículo número 22, todos están muertos. Pero en el sentido de Cristo, versículo 22, sigo posicionado para que me sigan. Así en Cristo todos serán vivificados. Escuche bien, amados, nosotros no creemos en una resurrección universal que cuando venga el Señor todos van a ser vivificados, no. Se entiende quién son todos los que van a ser vivificados, ¿no? Cuerpos glorificados. ¿Alguien entiende? Estoy hablando así. No es para hacerlos quedar mal, solo para que presten atención, ¿sí? Pero ¿de qué habla? Lo que están muy bien, como dice la hermana Carolina, los que están en Cristo, ese es todos. Todos los que están en Adán, sí, están todos muertos. Pero ¿quién van a ser vivificados? O sea, en un cuerpo glorificado. Versículo 22 hoy. ¿Para quién son? Solamente los que están en Jesucristo. Y punto final. Amado, no creemos por ahí como andan diciendo, sí, Jesucristo. ¿Sabe por qué lo digo, amado? Porque esto nos tiene que hacer consciente a nosotros de que no podemos vivir una vida superflua, una vida vana, y después cuando venga el Señor Jesucristo, Señor, yo creí en su nombre. Mire, de verdad, no sé si decirle la palabra porque quizá a alguno le ofende, pero es patético. Es lo más tonto que yo siempre digo, es una persona que se engaña a sí mismo, amados. Una persona que puede vivir como el mundo y después decir que es cristiano. Porque fíjese, solamente los que están en Jesucristo, eso solamente van a ser. Fuera de Jesucristo, nada podemos hacer. Entonces, solamente el pueblo de Dios, son solamente los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Más adelante vamos a ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. No, que yo estoy como Cristo, y usted lo ve como el mundo. No, si está en Cristo, es nueva criatura. ¿Sí se puede entender? Entonces, la idea sería así, que así como Adán, ya termino para dejar este versículo, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán entonces hechos, partícipe ¿qué? De esta vida gloriosa y esta vida eterna que nos espera. Entonces, amados, ¿qué tengo para decirle? Bueno, amado, aliéntese, si usted es un cristiano, aliéntese porque esto es lo que se espera. Estamos hablando de un orden escatológico de la resurrección. Hay un orden. Dios se tiene establecido un orden, y si tiene un orden, ¿cómo va a suceder la resurrección? Dios tenía un orden cuando venía su Hijo, un orden cómo iba a resucitar. Entonces hay un orden, usted se debe ordenar su vida y ponerse a cuenta antes de que suene la trompeta o el Señor lo llame, porque hay una esperanza para que nos alentemos. Versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden. Ve acá está el por qué saqué el título. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Me gustaría profundizar un poco más, pero voy a tratar de ir a lo que no digo hace mucho, abuelo de pájaro. Pero hay un orden. Hay un orden para la resurrección. ¿Sí? Como Dios es un Dios de orden. Escuche bien lo que voy a decir. Todos estos sucesos, algunos creen, vamos a decir, que va a venir, hay diferentes resurrecciones. No sé, no me quiero frenar en esto, amado, porque de verdad para mí es una pérdida de tiempo. Yo he decidido más para ganar tiempo, explicar la verdad, lo que dice el texto. Algunos no sé cómo es que hacen, que hasta crean, yo he escuchado creo que 5 resurrecciones por lo menos. La resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, en una segunda venida que no es segunda venida, sino en las nubes, que se levantan y van con Él. Después hay otra resurrección, no sé qué, para los impíos, después una resurrección para el pueblo de los judíos, y después una resurrección creo que general. O algunos no tan así, creen como en 2 resurrecciones, otros en 3.
La idea, amados, es que este suceso, este evento, solamente vamos a ver que sucede en la segunda venida de Cristo y punto final. No hay acá segunda changüí, como decía cuando yo era más joven. Vino Cristo y se terminó. No hay, ahora sí tengo oportunidad. No te dejes sellar por la máscara de la bestia. Ahora a ver si te podés mantener en tu propio amado. No va a estar mal el Espíritu Santo. No sé de dónde sacan eso. Amados, ni ahora con el Espíritu Santo pueden vivir una vida cristiana. Yo no sé cómo van a ser cuando el Espíritu Santo no esté. De verdad no entiendo. Pero hay un orden. Y este orden va a ser cuando Jesucristo venga. La resurrección del pueblo del Señor Jesucristo. ¿Y esto cuándo va a tener lugar? Toda esta resurrección de los muertos. Bueno, va a ser en la segunda venida del Señor, venida del Señor Jesucristo. Yo no sé si lo había notado acá, o por acá, creo que sí, acá. Escuchen, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá hora, escuche, no dice algunos después, y no le estoy queriendo poner en su mente, sino que usted presta atención, porque por algo el Espíritu Santo puso ciertas palabras ahí. Por cuanto, dice así, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es claro. El Señor dice, cuando Él venga, todo, no que se va a resucitar a un justo después de 1000 años, y no sé dónde lo sacan, amados. Ustedes se van a Daniel, que no sé, no tengo tiempo, pero en Daniel también, Daniel, aunque no quiero ir un poco al Antiguo Testamento, pero en la parte creo acá está Daniel, me justo lo encontré. Creo que tiene 12. Tampoco lo tenía en la mente, pero, o sea, en el sermón, pero me lo acordé. Incluso en el Antiguo Testamento, 12 era 1 o 2, ¿no? Sí. En aquel tiempo se levantará mi ángel, el príncipe está en el cielo, y será, y nunca fue, dice, dame un segundo, acá está, versículo número 2. Y muchos de los que duermen en el, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se entendido? Es claro, la resurrección se levantan todos, generalmente se levantan todos y van a compadecer. Es claro, la Biblia dice, dame un texto. Bueno, aparecen muchos, amado. Viene la cosecha que hay, trigo y cizaña. Crece en la paja y la cizaña, el trigo, dice, no, hasta el final. Hay muchas parábolas incluso que aparece donde el Señor Jesucristo muestra una separación al día del juicio final. En ese día estarán, creo que Mateo 25, ovejas y creo que dice cabritos, algo así. Es claro, aunque dice el texto. Yo estoy tratando de mostrar algunos textos que son muy claros, pero en otras partes aparece muy claro, porque lamentablemente, ¿sabe por qué? Muchos dicen, no, esto no tiene gran relevancia, la escatología es secundaria, es una doctrina secundaria. Yo no lo digo hace mucho y no voy a tratar de decirlo con amor. Alguien que diga que las doctrinas son secundarias, amado, de verdad, es porque no le da tanta importancia a lo que el Espíritu Santo. Pablo por eso escribió, no quiero que ignoréis estas cosas. En otras partes, creo que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, escuche, dice así: para que seas afirmado vuestros corazones irreprensibles en santidad delante... Primera de Tesalonicenses era, no. Sí. No, entonces el 4, perdón, 4. ¿O es el segundo? Bueno, denme un segundo, no. No, es en segunda de Tesalonicenses. Escúcheme. Creo que es el 3, a ver si. El 4, capítulo 4, sí, de Tesalonicenses. Y creo que es el versículo. No, téngame paciencia. En el 4, en el 13, entonces, a ver, sí, acá está.
Perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Escuche, acá hablando del orden escatológico, escuche, de la resurrección. Tampoco, hermanos, queremos que, ¿qué? Que ignoréis. Dice, no, la escatología es algo que no tiene tanta... Pablo dice, no quiero que ignoren. ¿Qué cosa? Acerca de los que duermen, o sea, los que confiaron en Cristo, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Versículo número 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a que los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos, escuchen esta palabra, siempre con el Señor. Por tanto, alejaos los mundos con nosotros con estas palabras. Hay un orden escatológico que a mí no me da tiempo de explicarlo acá, pero yo una vez cuando explicaba Tesalonicense, amado hace años, explicaba esto. Pablo acá en ningún momento, fíjese en el texto, usted no sé cómo ellos agarran una parte y ¡tup! Lo ponen y dicen, acá, y hacen una división. Luego nosotros, dice, acá están los 7 años. ¿A dónde? Le digo. Y acá están los 1000 años. ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puso? Eso es hacer eisegesis. Es introducir. Nosotros tenemos que hacer exegesis, sacar lo que dice el texto y punto. No puedo agregar nada más. Pero ahí ponen algo y no está. No, amado. Dice, esa palabra que estaremos siempre es un estado continuo eterno. Y cuando salir a recibir, yo lo explicaba siempre como lo explica en una parte el doctor Anthony Okema en la Biblia y algo así, la Biblia del futuro, algo así. Cuando usted va a recibir a alguien, recibe a alguien, o cuando viene golpea y lo trae a la persona, no es que y lo deja, o sea, va a recibir a la persona para que venga, o sea, y venimos con él. No sé si se puede entender, va a recibir a un micro, va a recibir un aeropuerto, va a recibir y está con la persona. Bueno, la idea que ellos que se van, no sé de dónde meten ese rapto secreto acá, de verdad no sé, porque ahí no aparece, de verdad. La idea es que de ahí en adelante empieza un juicio, amados, a todos, o sea, a las naciones, y estaba diciendo, empieza un juicio a las naciones, y se terminó. O sea, hay una resurrección general, ¿sí? Y un juicio. Y se terminó. Estaba en el versículo número 23, ¿no? ¿Sí? Versículo número 24, porque me voy a adelantar porque me quedan todavía 10 versículos. Y algunos son difíciles de entender. Versículo número 24. Luego el fin. Escuchen, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ay, amados, estos textos son dificilísimos de explicar. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que puedo. Podría explicar qué es para algunas personas este fin, el fin de muchas cosas que creen mucho, pero en sencilla palabra es el fin de estas cosas, o el fin de esta era, vamos a decir, maligna, el fin de este mundo, como dice Pedro también. El fin de las cosas, ¿sí? Llegará a su fin. Hay un fin, amado, de este mundo caído, de este mundo impío, de esta actual dispensación que está ahora. Va a terminar, ¿sí? ¿Y esto cuándo es que esta consumación final se va a llevar? Bueno, fíjese lo que dice el texto. Vamos a que el texto nos explique. Luego el fin. ¿Qué es el fin entonces? Bueno, todo este mundo que te ve en desorden, caído, con pecado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a terminar? Bueno, cuando yo venga, dice el Señor. Eso. No se termina, como algunos creen, hay que ganar las naciones, hay que conquistar, que todo tiene que estar bien. Nunca va a estar bien, amado. Todo lo contrario, el pecado va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir.
La única forma que termine todas estas cosas es cuando llevamos el Evangelio y el último que falta de los escogidos termine, el Señor vendrá. Pero no diga que usted, yo he escuchado barbaridades, como que hay que llevar el Evangelio, hay que hacer toda la nación y para acá, para que entonces el Señor así va a venir más pronto, ¿eh? Yo no sé si lo escucharon eso, amado. Hay un día establecido, cuando el último venga, el último que de esos que el Señor, el Padre le dio al Hijo, se terminará. Ese es el fin, pero es el fin de este mundo. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios. ¿Ve? Cuando entregue el reino al Dios y el Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda potencia. Bueno, amados, este versículo número 24 yo lo voy a ampliar, creo que en el versículo número 28, pero sí, en el versículo número 28 está unido con el versículo 24 que tiene una explicación más amplia, ¿sí? Pero ¿cuándo va a ser esto? Bueno, amados, cuando Él entregue su reino, que lo vamos a ver más adelante en el versículo 28, ¿cuándo va a ser? Bueno, cuando el Señor Jesucristo, ¿qué? Venza a todos sus enemigos, ¿sí? Aunque el Señor Jesucristo está reinando y ha vencido, hay una tarea, amados, que llevar el Evangelio. ¿Quién son los enemigos del Señor? Usted dirá Satanás, usted dirá los espíritus, por supuesto, que eso sí. Pero, amados, quiero que entiendan esto. Usted, yo y todos los que estamos en Cristo, amados, éramos enemigos del Señor. Con nuestra vida. Fíjese que dice cuando, creo que en Romanos capítulo número 5, si me paso yendo por la Biblia, pero chequéle usted, éramos de verdad enemigos con Dios y Dios nos amó en ese momento. Entonces, ¿quién son los enemigos? Bueno, amados, hay corazones que de verdad, de alguna forma, el Señor tiene que conquistar en el sentido por medio del Evangelio. Hay una tarea que hay que hacer y hasta que no se termine esa tarea de llevar el Evangelio y de conquistar a muchos que están en rebeldía, en desobediencia y someterlos bajo sus pies, entonces no se va a terminar todavía esa obra de la redención. Aunque la obra de la redención ya fue consumada en la cruz, esta obra de la redención todavía sigue vigente. ¿Y cómo es? Bueno, el pueblo de Dios debe predicar a esa gente, vencer a ese enemigo, los enemigos de Dios. Versículo 24 estoy. Hay que vencerlos. ¿Y cómo es? Bueno, por el Evangelio que es poder de Dios. Y entonces sigue vigente todavía, el Señor sigue intercediendo, ¿sí? Y hay que vencer, vamos a decir, a todos estos que están en contra del Señor. Y es por medio del Evangelio. Yo tengo más textos para hablar, pero lo que no tengo, amado, es el tiempo. Así que me voy a ir adelantando, ya llevo la mitad del sermón. Versículo número 25. ¿No? Voy. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces el versículo número 25, que nos dice que el Señor Jesucristo va a... Perdón porque me había quedado tuve que suprimir mucha información en el versículo número 24 por cuestiones del tiempo nada más. Esto de formación le voy a dejar acá para cuando esté con el versículo número 28, ¿sí? Porque ya me metí en el versículo número 25. Ahora voy a ampliar el versículo 24 con el 28. Excúsenme, porque tengo tanta información. Versículo número 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escuchen, amado. Yo he escuchado por ahí, y no es el tiempo de hablar del dispensacionalismo, es un sistema de interpretación que se jacta del literalismo, ¿sí? Y dice que nosotros somos como espirituales. No es así, amado. El texto, escuche, dice que es necesario, o si quiere decirle, es menester que Él reine. Esto lo he explicado un montón de veces. Ahora el presidente acá de la Argentina dice que Él está gobernando. ¿Qué es eso? Es un tiempo futuro. Presente. Es un tiempo presente, continuo. Él está gobernando, por sea lo que sea, 4 años, que se vote de nuevo. Bueno, el Señor Jesucristo está reinando, porque por ahí el sistema de interpretación del dispensacionalismo dice que cuando el Señor Jesucristo venga, va a reinar
en Jerusalén o en Palestina, y de ahí van a suceder ciertos eventos, ¿sí? Que van a ir ahí, todas las naciones van a para ahí. Ustedes conocen un poco de lo que ellos creen. No solamente eso, amados, que poner eso, usted tiene que, imagínense yo cambio un texto si yo me atrevería a cambiar una J o una tilde, yo me veo modificado a muchos textos que están en la Biblia, a cambiarlos. No se imagina los malabares exegéticos que tengo que hacer ahí, porque tengo que acomodar todo. Usted esto me va a entender un ama de casa. Cuando usted mueve un mueble de un lugar y bueno, mueve una cosa, tiene que mover otras cosas, porque se le cambió las cosas. Entonces, no solamente eso, amado, tienen que cambiar un montón. Daniel tiene que cambiar Apocalipsis, los profetas, todo eso tienen que para poder hacer. Entonces, escuche, Cristo está reinando ahora. Ellos tienen muchas malabares exegéticos para justificar esto. Pero la idea es esta, amado. Cristo está reinando ahora. Está reinando. Por eso le dijo al Señor, creo que en Salmo 110, le dijo que se siente a su diestra hasta cuando ponga a sus enemigos. El Salmo número 2, el Salmo número 8, que nos habla del Señor Jesucristo. Él está reinando, ¿sí? Pero escuche, está reinando incluso hasta cuando se lleve con ya la obra está llevada a cabo, pero Él está reinando en el sentido, escuche ahora, como Él sigue ejerciendo ese oficio como sacerdote, como mediador y como redentor. La obra está consumada, pero Él todavía está sentado allá. Cualquier pecador, si Él terminó esa obra y ya no está ejerciendo más, cualquier pecador que justo ahora se dice, quiero que Jesucristo me perdone mi pecado, no, ya está. No, Él todavía sigue ejerciendo. Eso, Él está reinando, ¿sí? Ahora físicamente todavía no, que se llama el estado eterno, todavía no. Pero ¿cómo reina? Bueno, está reinando en su pueblo y en nuestros corazones, amados. Porque todo cristiano que es gobernado, ¿por qué? Por el Señor. Hay un rey, ¿sí? Si hay un pueblo, hay un rey, un presidente. ¿Y un presidente qué tiene? Leyes. Yo no puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Entonces así. Somos gobernados, Él está reinando en nosotros. Entonces, escuche, nunca va a ser desterrado, vamos a decir, el mal de este mundo. Es imposible aquellos que creen, va a ser esos que se meten en la política, que vamos a sacar esto y aquello. Amado, el mal está en el corazón de las personas. La única forma que va a hacer es su segunda venida. Pero Él está reinando y va a poner fin, o sea, ¿a qué? A todos esos enemigos en su segunda venida, ¿sí? Y la forma que tenemos que hacerlo ahora, amado, es llevando ¿qué? El Evangelio, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender? Me va a ir apurando, si no... Versículo número 25, espero que haya quedado claro el versículo 26, 25 haya quedado claro. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, ese es el último enemigo, aunque ya fue vencido. ¿Cómo será vencido, amados? Cristo lo venció, pero ¿cómo fue? Cuando Él resucitó. Bueno, en el contexto habla de una resurrección corporal. Para poder entender los textos, usted tiene que entender el contexto y el tema que está hablando. ¿Qué habla? Una resurrección corporal. ¿Cómo va a ser vencido? Amados, cuando usted y yo nos levantemos y morimos antes que venga Jesucristo, con unos cuerpos glorificados, entonces la muerte ya no tendrá poder y dominio. En ese sentido, la muerte entregará a aquellos que ellos tienen en el mar, o lo que se ha llevado. En ese momento, el enemigo último va a ser destruido, que es la muerte. ¿Sí? Versículo número 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuanto dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Otro texto que es muy difícil, amado, de entender, pero Él sigue hablando de que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando hablamos todas las cosas que sujetó debajo de sus pies, también tenemos que estar hablando de que en el contexto de la muerte también fue vencida debajo del pie del Señor Jesucristo. Por eso que dice, la muerte será entonces sorbida con victoria.
ya no moriremos más. Entonces, incluso la muerte fue sorbida por el Señor Jesucristo. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Deme un segundo porque este versículo junto con el otro es complicado. Me voy a ir hasta el versículo, escuche, número 28. Así puedo yo unir el versículo número 24 y 28. Excúseme porque el tiempo es tirano y me quedan 15 minutos nada más. Y estos temas son bastante complicados. En el día de hoy estoy tratando de dar más clases, más que un sermón, estoy tratando de explicar los textos ahí por lo difícil que es. Versículo número 28, escuche. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. Bueno, amado, estos textos son muy difíciles, como el que sigue, el 29. Pero la idea, fíjese el 24 con el 28. A ver. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. El versículo 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, escuche, el texto, la parte fácil es esta. Entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea en todo. Lo primero que debemos entender, amado, de la sujeción del Hijo al Padre, es que o cuando le entrega el reino a Dios y al Padre, hay un problema acá, amados, porque muchos creen que el Señor Jesucristo está... El problema con el testigo, con otras personas, es que no entienden la divinidad de Cristo, lo que nosotros conocemos, el Dios encarnado. Acá, si tuviera más tiempo, de cualquier cosa lo hablamos afuera, si quieren preguntar, pero es así. Lo que va a entregar, porque dice Dios se va a sujetar, ¿cómo es posible? Entonces el Padre es mayor. ¿El Hijo qué pasa? Quiero que entiendan algo, amado. En el contexto, primero para entender tenemos que entender lo que es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres Dios, son eternos. Pero de alguna forma, cuando el Señor Jesucristo vino a hacer la obra redentora, Él se sujetó a su Padre, en el sentido que vino a hacer una obra, ¿sí? Ahora, entregar al reino al Padre es que Él como mediador y como redentor, Él va a entregar completamente todo esto al Padre. En ese sentido, porque algunos dicen, bueno, ve acá Jesucristo es menor. No, amado, no es en el sentido menor. O sea, cuando vemos nosotros la segunda persona de la Trinidad, en Juan 1.1 vemos que el Logo, la palabra era eterna, y estaba con el Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces no es que se va a sujetar y va a estar bajo el dominio del Padre todo el tiempo. No, Él es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es importante que podamos entender eso. Está hablando de esa función redentora nada más, de esa sujeción que vino, vamos a decir, que conocemos como nosotros como teantropos, o sea, Dios, teo y tropos, cuerpo, un Dios encarnado. Va a entregar esa obra redentora. ¿Por qué? Porque ya, amados, cuando ya estén todos, ahora porque todavía faltan mucho, pero la obra está consumada, Él no tiene que hacer ningún oficio ya de mediador. Cuando veamos Hebreos, te vamos a dar cuenta que Él sigue intercediendo todavía por nosotros. Incluso el Espíritu Santo sigue haciendo una obra gimiendo por nosotros, incluso por nosotros como cristianos. Pero esa obra en ese día va a ser consumada, ya está. Él no necesita seguir ejerciendo como sacerdote, oficiando. Esa es la idea, porque lamentablemente creen que mucho que esta sujeción del Hijo es, vamos a decir, como diciendo que el Señor, o como dicen los testigos, que Jehová es más grande. No, Él es el Hijo, está hablando en la obra que Él vino a llevar a cabo. En ese sentido es lo que está hablando ahí. Porque conocemos nosotros que el Padre y el Hijo son los mismos. ¿Sí? Es así. Solo que Él va a entregar su obra redentora, ¿sí? Que el Padre le encomendó. ¿Y ahora qué va a hacer el Señor Jesucristo? Escuche, ahora está reinando como un mediador, como un
redentor. Él sigue ejerciendo ese oficio. Pero cuando entregue, Él ya va a reinar en todos. Él en el sentido que Él ya se va a sentar como hijo, en el sentido hijo de Dios. O sea, como Dios mismo. No ya como, a ver si me pudieran entender, no como Emanuel, o sea, como Dios encarnado, que hasta ahora Él está ejerciendo un oficio. En ese momento eso ya va a estar terminado, no va a haber esa función. Ya va a estar Padre, Hijo, Espíritu Santo y Él gobernando como Dios absoluto. ¿Se pudo entender? Gloria al Señor. Porque es difícil de explicar esto en tan minutitos, o sea, poquitos. Él dice, eso va a entregar. Dice, no, ya se acabó, Él no va a reinar más. No, Él que va, una vez que someta a todos sus enemigos, ¿sí? Ya no va a reinar en el universo como mediador, sino como ¿qué? Sino como Dios. Eso es, ¿sí? Eso en ese sentido lo va a entregar al Padre. Bueno, espero que se haya podido entender, amado, todo esto porque es complicado esos versículos. Y escuche, me quedan estos 10 minutos un poco algo más complicado que es el versículo, podría hablar un poco más sobre esto, sobre el versículo este que tenemos acá, ¿sí? Pero la idea que para poder cerrar este versículo número 28 entiendan esto, que ya todo lo que vamos a adorarle, en el sentido, vamos a adorar a qué? Al Dios Padre, al Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Espero que se pueda llegar a entender. Eso, entonces, para cerrar es eso. Dios, el Hijo, va a entregarle ese Dios Padre le delegó, vamos a decir, un poder, le dio una autoridad al Hijo para que ejerza eso, para gobierne sobre su pueblo ahora, porque Él es el Rey de Reyes que está gobernando, reinando. Pero en un momento Él va a entregar eso, ya está consumado. Como mediador y como Dios hombre, terminará todo eso en un día. Y Él va a hacer, o sea, sentarse como Dios. Terminada la obra intercesora y redentora. ¿Sí? Pero no es como algunos andan diciendo que el Hijo se va a sujetar eternamente de alguna forma como si fuera el Padre, Madre, perdón, el Padre, digo, el Padre y el Hijo. ¿Sí? Ya va a estar consumada esa obra. Y, amados, nos toca adentrar ahora en un versículo, escuche, que es muy difícil y ni siquiera la historia de la iglesia lo ha sabido explicar, menos yo. Pero bueno, dice así, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Bueno, amados, esto es un texto oscuro, es un texto complicado. Para esto yo he tenido que usar lo que se llama la analogía de la fe. O sea que el texto mismo sea claro, o si es oscuro esto, que poder interpretarlo a la luz de otras doctrinas, a la luz de otros textos más claros, hermenéutica, que ya lo vimos una vez, o bibliología que vimos en la confesión. ¿Cómo hago? Bueno, viene hablando de la resurrección. La idea es que de acá, esta gente que son conocidos como mormones, ellos se bautizan por muertos. Lo toman de acá. Se bautizan por los muertos. Ejemplo, una persona, es medio parecido a esa cosa de los romanistas ¿cómo que le llaman? Tirar la monedita y lo saca del infierno, ¿cómo se llama? Sí, algo no, es bueno, lo que ellos creen, si algunos se acuerdan, que Lutero se enojó con esos. La indulgencia para sacar del purgatorio a las personas. Eso, como dice la hermana Diana, la indulgencia para sacar a las personas del purgatorio. Muy bien, gracias. Es medio así. No, amado, imagínense que una persona se fue al infierno y ahora yo, qué bueno, o sea, por una persona pobre, ¿no? Ignorante, decirle, tu papá, tu abuelo, tu mamá, si vos te bautizás, no terminás de decirle a dónde me tengo que meter para bautizarme, dice, ¿no? Porque quieren que los familiares sean salvos. Ellos dicen que si te bautizás por medio de un muerto, podés salir, o sea, podés sacarlo, o sea, es una pena, amado, porque un texto oscuro, así ustedes no lo ven a lo largo de la escritura, nunca Pablo
Le voy a explicar lo que cree la historia de la iglesia, que estuve estudiando un poco y buscando a lo largo. No saben, de verdad, Pablo, porque Pablo ni siquiera explica ahí, es un texto oscuro. Algunos creen que quizá había una práctica. Acuérdense que la iglesia de Corintios, para entender, era un desorden. Así que si hacían esas cosas, no se maravillen, porque tenían muchas cosas ahí. Aparentemente creen que se estaban bautizando por los muertos. Yo le decía lo que yo creo. Pero algunos, vamos a decir, no pensé que algunos creen que es eso, que se bautizaba por los muertos. O sea, y hay otras interpretaciones. Yo creo que es esto, mire, amados. Yo creo que para mí está hablando, aunque Pablo no dice que es este bautismo de los muertos, algunos creen, los más sanos creen esto, que se bautizan por los muertos en el sentido... yo he escuchado o he leído que incluso en la historia algunos creían, porque nadie sabe qué significa esto, se iban a un cementerio y se bautizaban ahí. Si ustedes buscan ahí, para que de alguna forma creían que se iban a resucitar. No es claro, todas estas son hipótesis nada más. Yo creo esto, amados, que ellos estaban bautizando en el sentido, vamos a decir, que ellos creían, esto es lo que digo yo, lo que yo creo, no significa que yo sea esto, pero creo que el bautismo de ellos que ellos creían, era una resurrección que creían, vamos a decir, de los muertos en el sentido que están muertos en delitos y pecados. Eso es lo que yo creo porque no dice el texto. Usted lo invito a que indague, busque, estudie. Lo único yo le digo que va a encontrar son hipótesis. No hay un texto en la Biblia que nos traiga luz. Solo lo necesario, vamos a decir, es esto. Yo llego a esta conclusión, escuche. Sea lo que sea que Pablo estaba tratando, Pablo no estaba a favor de eso. El contexto es esto. Imagínense que ellos estaban haciendo una práctica, ¿sí? La idea es esto, amado. Es que si ustedes están haciendo lo que están haciendo, esto es lo que yo saqué del texto positivamente, sea lo que sea esa práctica que están haciendo ustedes, ¿para qué la hacen? No sé si entienden el coso. No se concentren tanto en el bautismo de los muertos, ¿sí? Concéntrense en lo que dice Pablo. Dice esto: si en ninguna manera los muertos resucitan. No sé si entienden esa parte. Sea lo que sea que estaban haciendo esta gente, que Pablo no lo está aprobando, porque si no Pablo lo hubiera dejado asentado. Bautícense por los muertos. Pero no aparecen. Amado, porque la escritura es muy clara. La persona, el tiempo debe, ¿qué debe hacer? Debe creer. ¿Para qué? Ser salva. No dice bautízate por los muertos, y dice no, siempre usted lo ve al Señor Jesucristo, que se arrepientan, que crean y se bauticen en el nombre de Él. Pero es algo consciente. Yo no puedo hacer algo inconsciente. O sea, entonces, sea lo que sea, Pablo no estaba de acuerdo con eso. De verdad, y le decía, ¿para qué hacen estas cosas? Es decir, los muertos de verdad no resucitan. Esa es la idea. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Yo creo que se bautizan por los muertos, es lo que yo creo, porque no significa que está en el texto. Es que ¿para qué se bautizan por los muertos? O sea, en el sentido que por lo que viene hablando, es por los muertos, o sea, creyendo que los muertos van a resucitar. Yo creo que es así. ¿Para qué se bautizan por los muertos? O sea, en el sentido por los muertos que están muertos en delito y pecado. ¿Para qué se bautizan en este sentido? Si no lo creen, de verdad no creen, ¿para qué hacen esta práctica? Esa es. ¿Sí? Por eso es un texto oscuro y de verdad, lamentablemente, lo invito a usted que escabe, que busque, y no va a encontrar solamente hipótesis nada más. ¿Sí? Sea lo que sea, amados, no sabemos, como en Tesalonicense. ¿Sí? Que estas cosas que yo le hablé del anticristo, dicen, no sabemos, ¿qué? Porque lo único que sabía Tesalónica era lo que Pablo le ha dicho y no está escrito. Acá tampoco está escrito esto. Lo que sí Pablo está diciendo, lo que ustedes están haciendo de verdad no tiene ningún sentido. ¿Verdad? Porque no creen, de verdad. Me voy a apurar, amado, porque ya tengo la hora, imagínense. Así que me voy a tener que apurar y explicarlo más rápido todo lo que me queda en 10 minutitos más. Esto es más fácil entonces. Versículo 30, escuche.
De acá al 34 es fácil. ¿Y por qué nosotros peligramos? Vamos a hacer una aplicación con esto. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿O está seguro, hermanos? Porque la gloria de nosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, y si como hombre batallé en Efeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Y si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No reí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza os digo. Tiempo se me ha acabado, amados, y voy a tratar de dar una explicación sobre esto. Pablo, como en 2 de Corintios, en otras partes, nos muestra él cómo él padecía. La aplicación sería esto, amados. Pablo tenía bien en claro lo que hacía. Creo que ayer estábamos hablando sobre una película de Pablo, y yo hablaba de esto, un poco lo que Pablo tenía, por qué hacía lo que hacía. Porque Pablo creía de verdad en una resurrección corporal y que tarde o temprano nos íbamos a morir. Entonces por eso dice él en el versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de nosotros tengo a nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre... La idea es esto: si yo no creyeras estas cosas, entonces no haría las cosas que hago. En una parte dice que batalló contra fiera, eso no aparece, pero sí hay una lista en 2 de Corintios. Pasó hambre, persecución, lo flagelaron, lo golpearon, lo dejaron casi muerto, naufragó, un montón de cosas. ¿Por qué hago lo que hago yo? ¿Por qué peligro a cada hora? ¿Por qué prefiero ser más odiado que amado? ¿Por qué le exhorto a ustedes todo el tiempo? ¿Por qué muero cada día para que Jesucristo sea formado en mí? ¿Por qué hago estas cosas? Si de verdad no hay resurrección de los muertos, no existe. ¿Sabe qué? Cuando termine la prédica, ¿sabe qué puede hacer? Entonces usted vaya, coma, beba como el mundo, emborráchese, siga durmiendo como el mundo ahora, porque no le importa escuchar estas cosas. Usted tiene mejores cosas que hacer ahora. Vaya con el mundo, porque de verdad no ha creído en la resurrección. Comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos, amados. No hay esperanza. Esa es la idea. Pero si estas cosas son verdad, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os digo. Entonces Pablo nos da una exhortación. O sea, ¿de qué me aprovecha a mí hablar de estas cosas? Si yo voy a morir, no sé cuándo. Pero lo cierto que dice el versículo 20, volvamos a cuando empezamos el sermón, dice así, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieran es hecho. Y esa es nuestra esperanza, amado. Esa es nuestra esperanza. Cristo ha resucitado. Y por eso, amado, que lo que hacemos, a veces todo el esfuerzo que hacemos nosotros, incluso ahí dice, fíjese, Pablo era un gran hombre, no sabemos cómo era su familia, era un misionero, cuántos misioneros han peleado, han batallado, han muerto. Fueron la semilla, los mártires, amados, dejaron cosas, se negaron a sí mismos. Toda persona, Pablo yo creo que tendría sus sentimientos, pero él puso adelante la obra del Señor Jesucristo para llevar adelante esta fiera. Capaz que no nos toca batallar con fiera de leones, pero sí con el enemigo, con el pecado, con Satanás, en lugares que a veces que no conocemos, personas que se levantan. Fíjese, no rey, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Esto era un dicho ahí, no me da tiempo, pero hay una parte, yo no me acuerdo si en Timoteo dice algo así. Yo creo que nombra a Emineo y Fileto o Alejandro, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían esta gente? ¿Se acuerdan? Habían negado que la resurrección. Y Pablo lo reprende, creo que los disciplina a esta gente por herejes. Usted me dirá, escuche bien lo que le voy a decir, amado, porque esto generalmente no doy consejos, pero yo tenía cuando era más joven un dicho de la Biblia, durante años lo tenía, me gustaba mucho Proverbios, y tenía algo que me identifiqué mucho. Yo me junté con la gente grande siempre, pero un día leí en Proverbios que decía esto: júntate con necios y necio serás, júntate con sabios y sabio serás.
¿Sabe que dónde viene, amado, de esto? Lo que quiero dejarle un pensamiento mío, en este caso, es así. Júntese con gente que de verdad ha creído en la resurrección de los muertos, Señor Jesucristo, gente que vive conforme a esto. Júntese con gente vana, gente necia, y usted va a adaptar, porque fíjese que Himeneo y Fileto habían negado la resurrección. De verdad, algunos creen que era hasta líder dentro de la iglesia. Y Pablo los tuvo que disciplinar y sacar. Pero eso juntarse, escuchar, no, ¿para qué? No te lo tomes tan a serio, pero hay que vivir un poquito la vida, mucho trabajo. No, amados, hay un tiempo para todo, pero de a poquito el enemigo nos empieza a llevar. Por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo nos dice, hablar de estas cosas, aliéntense con estas cosas, como dice Tesalonicense, fortalezcanse con estas cosas. El Señor Jesucristo va a venir, estén velando debidamente, no pequen si creyeron estas cosas. Porque algunos no conocen al Señor Jesucristo, dice. Ustedes dicen que creen en la resurrección como viven como el mundo. Entonces, eso es lo que dice Pablo, amado. Y espero que sea para nosotros también una palabra para que nos exhorte, nos aliente, de verdad, porque esperamos una resurrección de verdad corporal. Y eso es lo que vamos a hablar. Y los dejo con esto para el domingo que viene. El domingo que viene, amados, voy a hablar de una resurrección corporal, que va a haberlo, seguro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesucristo se levantó de los muertos. Pero la idea es esta, y lo voy a dejar acá en la mesa y vamos a orar con el púlpito. Si hay una resurrección de los muertos, la pregunta para el domingo que viene es, y con que vamos a cerrar, es ¿cómo será ese cuerpo? O sea, nuestro cuerpo, ese estado eterno. Entonces eso es para el domingo que viene, porque vamos a ver que ahí dice un cuerpo espiritual. O sea, ¿qué es eso? Un cuerpo animal, natural, y esas cosas. Así que lo dejo con esto para que se aliente su corazón y esté saboreando un poco de la próxima comida que el Señor nos va a dar. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque de verdad usted, Señor, ha sido bueno con nosotros, Señor. Yo no sé qué haría, siempre se lo digo. No si me sacan una Biblia, es que si no existiera su palabra, si no hubiera aliento para mí, si no hubiera esperanza para mí. Cuando era joven miraba, digo, ¿para qué bebe uno? Si después se muere. No entendía. Y lo peor cuando era mundano decía, y vive poco y encima pobre, decía, porque era mundano, me acuerdo. Y cuando llega su palabra, todo tuvo sentido para mí. Por eso, Señor, le agradecemos, Señor, por su bendita, su gloriosa palabra, Señor, que creo como otros hermanitos y hermanitas, Señor, tenemos esa ancla segura, Señor. De verdad, lo cierto es que todos moriremos algún día si no viene su Hijo. Pero nuestra esperanza es que vamos a resucitar así como resucitó su Hijo amado. Ayúdenos, Señor, a no errar las conversaciones que corrompen, Señor, estas buenas costumbres, la doctrina verdadera. Ayúdenos a velar, Señor, debidamente, a que no caigamos y vivamos una vida de pecado, Señor. Porque hay muchos que no conocen a su Hijo amado, Señor Jesucristo, Señor. Y que nosotros no estemos avergonzando, Señor, el Evangelio con nuestras vidas, porque tenemos de verdad una esperanza, de verdad, y una esperanza eterna, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. 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 Amén.